Este año iniciamos con una serie que he denominado El Gran Panorama Divino. ¿Y por qué abordar un tema como este? Es porque el Señor ha venido preparando a su iglesia. Ustedes están enterados de los acontecimientos mundiales, de todo lo que está sucediendo aquí en Latinoamérica, de lo que está sucediendo en Brasil, de lo que está pasando en el Perú, de lo que ha empezado a suceder ya en Colombia. Hacía mucho tiempo no veíamos lo que está sucediendo. Desde los años 70 hasta hoy empezamos a ver nuevamente unos crecimientos exponenciales de los precios de las cosas. El solo IPC se subió al casi 13%, ¿no? O el 12, ¿qué? 13.12. 13.12. ¿Y eso de qué sirvió? ¿De qué sirvió que incrementaran el salario mínimo si el IPC, miren a dónde se trepó? Fue espantosamente grave y estamos viendo ya unas pinceladas de lo que este gobierno está pretendiendo hacer en nuestro país, que es lo que está sucediendo en el Brasil, que es lo que está sucediendo en Perú y que es lo que está sucediendo en donde quiera que haya gobiernos de extrema, ya sea de extrema derecha, de extrema izquierda, sea lo que sea, eso ya está sucediendo. Por eso nosotros debemos ser entendidos de que el único que puede cambiar las cosas, el único que lo gobierna todo, el único que puede llevarnos al verdadero cambio es Dios, quien creó todas las cosas. Y por eso en su gran libro, Él nos enseña que dejó un gran panorama divino para que nosotros, acercándonos a Él, conociéndolo a Él, nosotros vamos a vivir, como dice la Escritura, quieta y reposadamente. Es decir, que en Él tendremos todas las cosas, que aunque haya persecuciones, que aunque haya divisiones, que aunque haya cosas adversas, en medio de las circunstancias, Dios nos ayudará a atravesar cualquier situación que vivamos. Dios nos llevará de su mano y nos da la promesa de que Él no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Entonces, en este gran panorama divino que el Señor nos va a mostrar durante estos 2 meses, o mes y medio, porque hoy ya es 15, hoy es 15, este mes y medio que nos queda de enero y febrero, y vamos a estar hablando de este gran panorama divino. Y el sermón de hoy se llama La ignorancia de la Biblia. En Oseas 4:6 nos dice la palabra, aquí está hablando Dios, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Esta es una palabra bastante fuerte para cada uno de nosotros. Y miren lo que sucedió. Una vez se cerró la profecía en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías a nuestro Señor Jesucristo. Pasaron 400 años de silencio de parte de Dios. Y escúchelo bien, desde que terminó la profecía con los últimos profetas, con el libro de Malaquías, hasta la llegada de la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pasaron 400 años de silencio de parte de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que su pueblo no volvió a escuchar la voz de Dios, no volvió a pronunciar la voz de Dios,
pero sin embargo ellos creían que estaban en Dios porque habían convertido todo el Antiguo Testamento en una religión y se dedicaron a imponer leyes que ni siquiera ellos mismos, dice la Escritura, eran capaces de cumplir. Y leyes y normas y estatutos y preceptos, no cogerás, no dirás, no harás, pero ellos mismos no eran capaces de cumplirlos. Y eso es lo que se llama la religión de este mundo, los sistemas religiosos de este mundo. Pero llega el momento en que el Señor es tan amplio en amor, es tan grande en misericordia, que Él mismo viene y se manifiesta a su iglesia, y eso es lo que empezamos a recordar y para algunos conocer a partir del día de hoy. En un país lejano, como inician esos libros de los cuenticos de los niños, apareció un inspector de policía que lo llamaron y le dijeron, venga, ¿por qué no nos dicta una clase acerca de la Biblia para los niños de nuestra escuela primaria? Y el inspector de policía aceptó con mucho gusto y dijo, claro, yo voy. Y fue, y lo primero que hizo cuando entró a su aula de clase fue preguntar a los niños, ¿alguno de ustedes sabe quién destruyó la muralla de Jericó? Y hubo un absoluto silencio. Cuando de pronto un niño que se llamaba José Pérez levantó la mano y dijo, pues, Señor, yo la verdad no sé quién destruyó la muralla de Jericó, porque yo no estaba ahí. Pero lo que sí sé es que yo no fui. Este inspector de policía se quedó asombrado con la respuesta del niño y cuando terminó su clase se fue al director de la escuela y le dijo, ¿usted conoce al niño José Pérez? Y el rector del colegio, de la escuela, le dijo, claro, yo sé que él es un niño bueno, muy cumplidor de su deber y muy honesto. Dijo, pero es que mire la respuesta que me dio, ¿cómo así que yo entro al aula de clase y pregunto que si saben quién destruyó la muralla de Jericó? Y este niño me responde que él no sabe, que él no estaba allí y que además él no fue. Y el inspector le dice, el rector le dice, pues si él le dijo que no fue, pues yo estoy seguro que él no fue, porque es un niño muy honesto. Yo lo conozco. Más fue el asombro todavía del inspector de policía cuando dice, ¿cómo así? Y entonces decidió redactar un informe y lo envió al consejo directivo con estas palabras. ¿Qué pasa con los niños de esta escuela que no saben quién destruyó la muralla de Jericó? Y cuando llego a hablar con el rector me dice que José Pérez es un niño muy honesto y que si él dice que él no destruyó la muralla de Jericó es porque es así. Y el consejo le responde por escrito al inspector de policía. Pues si el niño no fue y el rector está diciendo que José Pérez es muy honesto, pues simplemente pásenos una cotización y nosotros vamos a evaluar y si podemos aportar en algo en la reconstrucción de la muralla, con mucho gusto lo haremos. Esta es una historia ridícula y posiblemente falsa, pero nos conduce a una reflexión. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Amén. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera?
Llevamos hoy 15 días de este año y yo quiero invitarte a que reflexiones en las preguntas que te voy a hacer. ¿Cuántas veces en estos primeros 15 días del año te acercaste a orar? ¿Cuántas veces en los primeros 15 días de este año te acercaste al Señor a pedir perdón por tus pecados? ¿Cuántas veces los primeros 15 días de este año decidiste compartir la palabra del Señor con alguna otra persona? ¿Cuántas veces los primeros 15 días de este año invitaste a una persona a tu casa y luego a la iglesia? Respóndelo tú mismo, para ti. La reflexión es para ti mismo. Cuando yo era niño, debido a las enseñanzas en la escuela, yo estudié en una escuela pública en Bogotá, que se llamaba Concentración Distrital Su Santidad Pío XII. En esa escuela todos los niños sabíamos quién era Josué y cuáles eran las murallas de Jericó. Por lo que he conocido la historia de la iglesia cristiana en Colombia, un gran porcentaje de niños asistía a la escuela dominical y los otros recibían los cimientos de las principales historias de la Biblia en la mayoría de los colegios. En la escuela donde yo estudié, yo no sé si los mayores que hay aquí conmigo estudiaron la historia sagrada, el libro de la historia sagrada, y por lo tanto nosotros conocíamos de la Biblia todas esas historias. Sabíamos quién era Sansón, sabíamos quién era Abraham, quién era Isaac, quién era Josué. Todo eso lo sabíamos. Sabíamos las historias del rey David. Y aunque no conocíamos al Señor Jesucristo, todavía no éramos salvos, teníamos un fundamento y un temor de Dios en cierta medida en nuestro corazón. Pero esos días se han ido, mis hermanos. Hoy, a Dios en todos los colegios, universidades, instituciones educativas, se ha echado a Dios fuera de la iglesia. La Biblia la tienen prohibida, la mantienen cerrada, no la enseñan, no la discuten, no la emplean. Y la Biblia es el libro de Dios, que es nuestra guía, que es nuestra brújula, es nuestro norte, es el que nos lleva a caminar en una vida donde todo en nuestra vida es hecho nuevo, es transformado para que caminemos bien en el tiempo que nos quede en esta tierra. Debes saber esto. Este es un año nuevo y los años que ya pasaron, yo tengo 67, ¿cuántos años tienes tú? Los años que ya pasaron, por esos años tú ya no puedes hacer nada. Absolutamente nada. En Cristo tú tienes la redención y por eso es que te puedes acercar a Él para que los años nuevos, los años venideros, el tiempo que viene a partir de este año 2023, tú lo puedas aprovechar sabiamente, recibiendo de Dios, recibiendo sabiduría de Dios, porque por los años pasados ya no puedes hacer absolutamente nada. Yo que tengo 67, miro mis años vividos y me arrepiento de muchas cosas. Me lamento de muchas cosas. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Pero, ¿cuál es el modo de decir de la gente de este mundo? No me arrepiento de nada. Eso es lo que se le enseña a la gente en este mundo. No me arrepiento de nada. Y resulta que el reino de Dios inicia con arrepentimiento. El mes pasado, en diciembre, en una conversación, le hablé a alguien sobre la parábola del hijo pródigo
Y esa persona se quedó mirándome como usted de qué me está hablando. Se quedó mirándome sin comprender. Y resulta que cuando éramos niños, en la historia sagrada que estudiábamos en la escuela, también estaba la parábola del hijo pródigo. Por lo tanto, podemos dar cuenta, podemos entender que este mundo en el cual nosotros estamos viviendo, cada día el caos será mayor. Cada día los asesinatos serán más violentos. Hoy en día es normal que las noticias digan, se descubrió en tal parte la casa de pique, donde llegan y meten a la gente, la descuartizan y la desaparecen. Cuando yo era niño, cualquier cosa que sucedía de un asalto, que eran muy escasos, de un muerto, eran muy escasos, hoy en día son el pan de cada día, la conversación de todos los días y los informes de todas las noticias. Hoy en día vemos anarquía, hoy en día vemos que ya nadie se quiere sujetar a nadie, hoy en día vemos que cada cual quiere vivir haciendo lo que bien le parece. Y por eso es que esta sociedad en que vivimos y la sociedad mundial está viviendo en un proceso de caos destructivo que es aterrador. Mire esto. El no cristiano promedio ignora casi por completo el contenido de la Biblia. Y la Biblia resulta que es el libro más vendido. Cada año se venden alrededor de 100 millones de ejemplares de la Biblia en todo el mundo y llegan a más de 100 países de los 197 países que hay. Y la Biblia se ha traducido a más de 23 idiomas. Esto hace que la Biblia sea el libro de Dios más vendido en todos los tiempos, en todas las épocas. Pero aunque esto sea así, muchos tienen una Biblia en su casa, pero muy pocos la han leído. Debemos saber y entender, iglesia, que el libro de la Biblia, es decir, el libro de Dios, es el libro de la salvación. Y por eso es que debemos acudir a Él a leerlo. Por eso es que debemos ser instruidos cada uno, no con un sistema religioso, sino con la verdad de la palabra de Dios que nos hace libres. Por eso Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El libro de la salvación. No existe otro libro sobre la tierra, no existe otro libro dado a los seres humanos donde la oferta sea la salvación de su alma. No existe, nadie lo escribió, porque el libro de Dios, nadie lo ha escrito para la vida de los seres humanos, sino solo Él. Sabemos entonces que la Biblia es una colección variada de escritos que contiene 66 libros escritos por casi 40 autores durante un poco más de 2000 años, que tiene dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que fueron escritos en dos idiomas principales, el hebreo y el griego respectivamente, y que combina diferentes tipos de literatura. La Biblia contiene historia. La Biblia no son leyendas. La Biblia es un libro histórico. Es un libro de poesía y también de profecía. En nuestra Biblia en español, los 39 libros del Antiguo Testamento se componen del libro de la ley que va desde Génesis hasta Deuteronomio. La poesía que va desde Job hasta Cantares, la historia de Josué hasta Esther, los profetas mayores desde Isaías hasta Daniel y los profetas menores desde Oseas a Malaquías. Allí están escritos
todos los mandamientos, las normas, los estatutos, los preceptos que Dios nos dejó para que cada uno de nosotros libremente los pudiera leer y los pusiera en práctica. Pero debes saber esto. Hay gente que cuando se acerca a la palabra de Dios y por ejemplo en los mandamientos le dice no matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer ajena, no cometerás adulterio, la gente inmediatamente lo ve como prohibiciones. Y resulta que no son prohibiciones, son promesas de Dios. Porque el Señor dijo, Él fue el que dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y resulta que cuando eso sucede en la vida del ser humano, cuando aprendemos a amar a Dios de todo nuestro corazón, cuando aprendemos a amar a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todas nuestras ganas, entonces se cumple la promesa, no matarás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, no adulterarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí se dan cuenta cómo es que opera la palabra de Dios? Pero no lo debemos tomar como imposiciones para nuestra vida, porque Dios a nadie obliga. Él vino para dejarnos su gran libro para que camináramos en él, sobre él, siguiendo sus huellas, siguiendo sus pisadas, para que tuviéramos una vida bien agradable, una vida totalmente dispuesta, porque vamos a llegar a él, porque vamos con él, porque él viene por su iglesia. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, todos escritos en el siglo I después de Cristo. Los evangelios son 4 relatos del nacimiento, vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Lucas escribió Hechos como una continuación de su evangelio para registrar la expansión de las buenas nuevas acerca de Jesús después de su ascensión al cielo. Las epístolas son cartas escritas principalmente por quienes Cristo escogió para ser sus apóstoles. El Espíritu Santo les reveló toda la verdad acerca de Cristo, de modo que pudieran enseñar el pleno significado de la salvación y de lo que esto implica. Pero el Espíritu Santo está para nosotros también. La Escritura dice que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que cuando tú crees en la palabra de Dios, cuando tú decides creer en la bendición que es recibir la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos da, entonces el Espíritu Santo viene y te llena. El Espíritu Santo viene y ocupa tu espíritu y Él es el que te va a guiar durante el resto de tus días en esta tierra. Como dice la Escritura, te guiará a toda verdad y te enseñará todas las cosas en que debes vivir. Pablo, el apóstol, escribió la mayoría de las epístolas, es decir, de las cartas, desde Romanos hasta Filemón. Pero el Nuevo Testamento también contiene las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, que fue hermano de nuestro Señor Jesucristo, y de Judas, no el Iscariote, Judas el apóstol. No se sabe quién es el autor de la carta de los Hebreos, pero nos queda el último libro de la Biblia, luego que es el Apocalipsis, que describe la visión que Juan recibió acerca de verdades espirituales normalmente ocultas. Cuando tú lees la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las veces que lo quieras hacer, obviamente guiado por quienes conocen la palabra un poquito más que tú, vas a recibir sabiduría, inteligencia, entendimiento,
conocimiento, preparación que te llevará a vivir en esta tierra una vida de plenitud, sabiendo que te esperan en tu futuro grandes cosas por toda la eternidad. Hay una frase que me gustaría que le prestaras atención. Dios no espera que los líderes cristianos sean perfectos, pero sí que sean completos. Es decir, tener integridad significa estar completo. Por eso me gustaría que tú te apropiaras de frases como estas. Dios no espera que los líderes cristianos sean perfectos, pero sí que sean completos. Y tener integridad significa estar completo. Porque la palabra de Dios a eso es a lo que nos llama. Dice allá, para que sean perfectos, para que sean, no dice para que sean perfectos solamente, sino completos, preparados para toda buena obra. Entonces Dios nos quiere a nosotros completos. Vamos a desglosar todo lo que inicia en el panorama divino, lo que queremos enseñar el día de hoy. La Biblia tiene un solo autor. Aunque la Biblia contiene una gran variedad de material escrito por muchos autores durante un largo periodo de tiempo, mantiene una unidad. Fundamentalmente es un libro escrito por un solo autor, con un gran tema principal, como les decía, el tema de la salvación. El apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo, capítulo 3, de los versos 16 al 17, yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñarnos lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En un tiempo que fuimos a visitar los colegios de este municipio, no me acuerdo si eran 16 o 18 colegios, pero estuvimos en la mayoría de los colegios de este municipio enseñando principios y valores a los niños de primaria. Nos encontramos con que a los profesores llegar nosotros allá les produjo una gran molestia a casi todos los profesores. Tanto que se nos oponían y delante de nosotros les decían a los niños que no nos escucharan. ¿Te acuerdas de eso, mi amor? Esa oposición satánica está en todas partes. Por eso es que debemos entender que toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, fue soplada por Dios, fue dada por Dios, y dice que es útil para enseñarnos la verdad, para enseñarnos a hacer a descubrir lo que está mal en nuestra vida, para que lo podamos corregir. Es decir, que nosotros salgamos del marasmo de ideas equivocadas y nos metamos en el camino de Dios, que es el camino perfecto, porque la palabra de Dios no contiene errores. La palabra de Dios jamás te guiará a cometer equivocaciones. Por el contrario, si tú observas la palabra del Señor y decides creer en Él y pedir su ayuda, Él te guiará y Él te enseñará a hacer lo que es correcto. Por eso dice en el verso 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Deja que la palabra de Dios entre a tu vida. Créela, vive por ella, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Entonces, tomen esta otra frase. Debemos saber que así como Jesús trató con la causa del pecado en lugar del efecto,
El líder cristiano espiritual debe adoptar el mismo método en la oración. Entonces nosotros no miremos a través de la palabra nuestro pecado para lamentarnos, para condenarnos, para vivir en la culpa. Debemos vivir la palabra del Señor en nuestra oración, recordando que el Señor es misericordioso, es bueno, es fiel y nos sacará de los lugares donde nosotros hemos caído. Y como dice la Escritura, Él nos perdona una sola vez y para siempre. ¿Y qué te perdona? Tus pecados pasados, tus pecados presentes y aún los pecados que no has cometido, el Señor te perdona todo. Y tú que conoces la vida tuya, tú que eres el único que conoce tu verdadera identidad, tu verdadera intimidad, aparte de Dios, Él que sí te conoce completa y perfectamente, te va a guiar. Y por eso es que nosotros, todos los que somos creyentes, vamos a la oración y le presentamos a Él todas nuestras cargas, nuestras insuficiencias, nuestras caídas, nuestras debilidades. Y Él, que es fiel, bueno y verdadero, te levantará y hará de ti siempre una promesa para el futuro, para la vida eterna que es en Cristo. Amén. Confía en Él. Déjate guiar por el Señor. La gran parte del Nuevo Testamento, mire, sepa esto, no se había escrito cuando Pablo escribió lo que acabamos de leer. Y así que él se refería a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Él no estaba leyendo la Biblia del Nuevo Testamento porque hasta ahora se estaba escribiendo. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento estaban convencidos de que lo que ellos estaban escribiendo también era la palabra de Dios, porque estaban siendo inspirados por Dios. El ejemplo lo vemos en 1 Corintios 14:37. Dice, si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer lo que digo, que lo que digo es un mandamiento del Señor mismo. Y en 1 Tesalonicenses 2:13 nos dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios, de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Ahí nos ratifica que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no es la palabra de cualquier libro. No, es una palabra de poder. Es la palabra que dice la misma Escritura acerca de ella, que es como un martillo que entra y coge todos nuestros argumentos, nuestros razonamientos y empieza a destruirlos hasta que los desmorona y los echa fuera de nuestra vida y pone el verdadero fundamento que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y recibirás la nueva vida, la vida nueva en Cristo Jesús. Y por eso es que se vuelve poderosa en la vida del ser humano para tener una transformación de vida e influenciar verdaderamente a la sociedad en la cual vivimos. Eso es el poder de la palabra de Dios. ¿Lo estás creyendo? ¿Solo 3 aménes? ¿Lo estás creyendo? Es la palabra que es viva. En 2 de Pedro 3:16 nos dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo diferente. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura, esto resultará en su propia destrucción. Miren que la palabra de Dios es perfecta.
La palabra de Dios no contiene errores. La palabra de Dios cuando viene a nuestra vida y nos dice, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, corrígelo, pero yo tomo la decisión. Lo que está diciendo este verso es yo tomo la decisión de no hacer lo que me está diciendo, sino otra cosa. Dice que eso resultará en mi propia destrucción. ¿Quién tomó la decisión? Yo. Pero el Señor nos advierte, el Señor dice, léela para que la creas, para que la vivas, para que tu vida sea mejor, para que puedas ayudar a otros que tanto necesitan. ¿Acaso usted no se ha visto enfrentado con personas a las cuales usted se siente totalmente atado porque no puede tener en su boca un consejo, una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento a otro hermano? Pues mire lo que el Señor nos está diciendo. Póngase firme, levántese a estudiar la palabra. Miren esto, mis hermanos. Cuando el niño entra al colegio por primera vez, ¿de una vez entra a grado 11? No, ¿cierto? Lo meten a párvulos. Y de párvulos sale a transición, luego kinder, luego primero y va de paso a paso, lo cual dura como 12 años. Hay gente que quiere llegar y coger la palabra de Dios y la mira y dice, uy, no, esto es imposible. Es que la palabra de Dios, Dios la dejó para que tuviéramos instrucción todos los días de nuestra vida durante nuestra pasantía en esta tierra. Es decir, si llegas a 90 años, son 90 años que ojalá estés estudiando la palabra de Dios, porque ella es la que te hace sabio por el poder del Espíritu Santo. Un comentarista llamado Henry Nouwen dijo, el principio y el fin de todo liderazgo cristiano es dar la vida por los demás. Ya es tiempo, mis amados, de que dejemos de preocuparnos por nuestra propia vida. No que la abandonemos, no que nos tiremos al abandono, sino que entendamos que así como nuestra vida está siendo edificada en Cristo Jesús, entonces nosotros también usemos nuestra vida por amor al Señor, por el amor de Dios, a ayudar a edificar la vida de otros que tanto necesitan. Tú debes conocer personas que necesitan de Dios. Tú los debes conocer, tú sabes dónde están, son tus familiares, son tus vecinos, son tus amigos, son tus compañeros de trabajo. Muchos necesitan consejos, prepárate y llévales. Hay muchos aquí que de tiempo atrás, en los años que han pasado en la iglesia, ya están preparados para llevar palabra de conocimiento y sabiduría a muchos otros. Háganlo, obedezcan a la palabra, porque eso agrada al Señor. Vuelvo a leer esa frase. El principio y el fin de todo liderazgo cristiano es dar la vida por los demás. Dale tu vida a tu esposa. Dale tu vida a tus hermanos. Dale tu vida a tus padres. Dale tu vida a tus amigos. Dale de lo que has recibido. Miren esto otro. Debemos saber que a los musulmanes se les ha enseñado que Mahoma no tuvo un rol creativo en la producción de su libro santo, es decir, el Corán, sino que él actuó como un secretario que escribía lo que le dictaba Alá por medio del ángel Gabriel. Eso es lo que dicen, que cómo es que viene el origen del libro de los musulmanes. Pero ahí nos damos cuenta que vienen cosas que son en cierta forma absurdas. Pero ¿sabe qué les indignaría a los musulmanes? Que alguien les dijera que de algún modo el libro de ellos es un libro humano. En cambio, nosotros los cristianos no tenemos ningún reparo en aceptar que la Biblia fue escrita por personas inspiradas por Dios. Los libros que la componen fueron escritos por diversidad de autores en distintos momentos de la historia y llevan el sello de la persona y de la era que los trajo a luz.
Pero Dios aseguraba por medio de su Espíritu Santo que todo lo que ellos escribieron fue exactamente lo que Dios planeó. Así como el Señor Jesús era plenamente humano y divino, así también la Biblia es un libro humano y divino. ¿Es la palabra de Dios? Pues Él es su autor. Usted sabía que Jesucristo nuestro Señor fue 100% humano y a la vez 100% divino. Él nunca se despojó de su divinidad para venir a ocupar un cuerpo humano. No, Él llegó 100% divino y 100% siendo divino se convirtió a través del nacimiento virginal de María, se convirtió en un ser 100% humano. Y por eso Dios permitió que la Biblia se escribiera por humanos para poder explicarnos a todos nosotros que la Biblia es 100% un libro divino, pero que también es un libro 100% humano. La Biblia es un libro divino y humano. Lo demás que está por fuera de la Biblia son libros escritos por hombres. De ahí la sabiduría que viene en la palabra de Dios. La Biblia trata un solo tema. Amados hermanos, es obvio que la Biblia abarca un gran panorama de estudio, pero trata un tema supremo que lo une todo, el de Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. Eso es verdad no solamente con respecto al Nuevo Testamento, sino también de acuerdo con el Antiguo Testamento, porque refiriéndose al Antiguo Testamento, Jesús fue el que nos dijo en Juan 5, del 39 al 40. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Y en el versículo 40 dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Qué duro que es esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos resistido? ¿Cuántas veces nos hemos opuesto a la palabra del Señor que nos dice, hijo, ven a mí, ven a mi regazo, traigan todas sus cargas y entréguenlas a mí que yo los haré descansar? ¿Cuántas veces nos resistimos? ¿Cuántas veces nos oponemos? Amada iglesia, recordemos que Jesús, después de resucitar, se encontró a dos creyentes en el camino a Emaús y les compartió un estudio bíblico. Qué privilegio para ellos, ¿cierto? Pues ese privilegio nosotros lo tenemos ya. Porque si hemos creído, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, el estudio bíblico lo podemos hacer todos los días, en todo tiempo, en todo lugar, donde quiera que vayamos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. En Lucas 24, 27, dice así, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, a esos dos en el camino de Emaús, y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Poco después se encontró con sus discípulos y les dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se cumplió? ¿Se cumplió? Iglesia, amén, se cumplió la palabra de Dios, que Él iba a morir, que iba a morir en una cruz. Él se lo dijo, Él que tendría que padecer por causa de ellos, ¿se los dijo? Sí, se los dijo. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Es decir, todas las palabras que están escritas por Dios en la palabra de Dios se han de cumplir sin que falte, como dice la Escritura, ni una sola coma. Aquí el Señor se refiere a las tres divisiones cuando le habló a los de Emaús. Dice que
Cuando estaba con ustedes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él les está diciendo, en otras palabras, que se estaba refiriendo a las tres divisiones principales en donde la Biblia, en donde los escritos llamados salmos, debido a que encabezan y conforman la parte más grande de esta división, era como un resumen que él les estaba presentando a ellos, pero simultáneamente les estaba guiando en un estudio bíblico de tal manera que cuando llegó la tarde, él se despidió, ¿se acuerdan? En el camino a Emaús, y ellos le dijeron, no, por favor no te vayas, quédate con nosotros. Es decir, la palabra de Dios produce una sed espiritual tremendamente maravillosa. Eso es lo que debe suceder en nosotros. Debemos tener presente que el apóstol Pablo también creía que el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Y aquí hay algo muy importante. Cuando Pablo nos habló o nos habla en la palabra, acuérdense que él siempre menciona, generalmente no decía la palabra de Dios, sino decía las Sagradas Escrituras. Y cuando él decía las Sagradas Escrituras, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, porque era lo que estaba escrito hasta ese momento. Hasta ahora estaban empezando ellos a escribir. Hasta ahora Pablo estaba empezando a escribir el Nuevo Testamento. Y por eso dice en 2 de Timoteo 3:15, a Timoteo le dijo, desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces, cuando él está hablando de esas Sagradas Escrituras, les estaba hablando, era de cómo Jesucristo nuestro Señor se estaba revelando en el Antiguo Testamento, y era lo que ellos ya estaban empezando a escribir en ese momento, pero los estaba guiando desde el Antiguo Testamento a los tiempos modernos que estaban viviendo en ese momento histórico. ¿Es claro, mis hermanos? Para nosotros es igual. Nosotros muchas veces hemos escuchado por ahí en algunas otras iglesias que el Antiguo Testamento fueron cosas viejas, que son cosas pasadas, que ya no tenemos que ir allá. ¿Cómo que no tenemos que ir allá? Pues por supuesto que tenemos que conocer el Antiguo Testamento para entrar en el Nuevo, y tenemos que conocer el Nuevo Testamento para recordar las promesas de bendición que se nos ofrecieron en el Antiguo Testamento. Así como hoy Juliana nos compartía en Deuteronomio 28 era, ¿no? Del 1 al 14, al 11, nos decía y nos hablaba acerca de todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos que le aman y obedecen sus mandamientos. Entonces démonos cuenta, la palabra de Dios no solo es para leerla. Ay, ya me leí la Biblia en un año, o me leí los Salmos en 2 meses, o me leí Proverbios en 4 meses. No, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Es decir, que cuando yo la leo, medito en ella, pienso en ella, reflexiono. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Me está mostrando que soy un pecador? ¿Me está mostrando algo que está mal en mi vida, que está equivocado, que debo quitarlo de allí? ¿Que me está diciendo que el Espíritu Santo está allí como mi ayudador? ¿Que Jesucristo es el abogado que tengo yo, que me defenderá de todas las situaciones en que yo he caído? Es así como debo reflexionar cuando leo la palabra. No es leer cualquier libro, no. Muchos cristianos piensan que Dios decidió enviar a su Hijo Jesús a la tierra después de que su primer plan falló. Su plan original, el plan A, era dar a la humanidad la oportunidad de convertirse en su pueblo mediante la obediencia a su ley. Pero ellos fallaron, así que se rascó la cabeza y concibió el plan B. Y el plan B consistió en salvar a la humanidad por medio de la muerte de Jesús. Hay quienes piensan así, pero eso no es cierto. Dios siempre, desde el principio, había planeado enviar a su Hijo Jesús.
Y toda la Biblia nos habla de Él desde el principio hasta el fin. En el Antiguo Testamento, Dios apunta hacia Él. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando inicias leyendo Génesis, en Génesis 3:15, te menciona de una vez lo que va a suceder en el futuro, que nuestro Señor Jesucristo vendría. Y en Génesis 1:1, cuando el Señor Dios Todopoderoso habla sobre la creación, ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla del plan del Señor y nos conduce a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el Antiguo Testamento, Dios apunta hacia Él, hacia Cristo, y promete su venida en el futuro. En el Nuevo Testamento, Dios proclama que en Él se cumplen todas las promesas. Amén. Por eso es que debemos conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque conociéndolo a Él, conocemos sus promesas, y conociendo sus promesas tenemos una vida en paz en esta tierra, aunque vivamos en medio de las adversidades. Yo no sé si vieron un video de una señora cristiana que entrevistaron en Ucrania, en una de las ciudades, completamente destruida, completamente devastada, y la señora tenía una cara sonriente y estaba conectando una válvula de gas, y decían, pero señora, ¿usted cómo se viene a vivir aquí? Si mire, este edificio está completamente destruido. Dijo, pues es que mi casa la destruyeron completamente, se volvió polvo, pero Dios en su misericordia me permitió este lugar para venir a vivir yo sola en este edificio, y le doy gracias por la felicidad de tenerme aquí. Estaba conectando el gas, estaba conectando una válvula para poder tener un poco de calor, dándole gracias a Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña, que en medio de las adversidades nosotros podemos tener paz. Y viene una pregunta, ¿seríamos capaces de aguantar como están aguantando los ucranianos estos ataques tan terribles, donde vemos ya ciudades casi completamente destruidas? Nosotros no estamos viviendo así, pero eso es lo que llamamos misericordia de Dios sobre nosotros. Por eso es que la iglesia del Señor se debe levantar a ayudar a otros. Debes saber, hermano, que la Biblia es un solo libro. La Biblia es un solo libro, el libro de Dios. El Antiguo Testamento es una historia incompleta, una promesa sin cumplimiento. Pero si queremos saber qué quiso decir, necesitamos leer el Nuevo Testamento. Por su parte, el Nuevo Testamento se refiere constantemente al Antiguo Testamento para ver la promesa que se cumple. Es decir, nuestro Señor Jesucristo estuvo allá cuando Él inicia su ministerio, y Él lo primero que dice, hoy se ha cumplido esta palabra en este tiempo. No comprenderemos el sentido si ignoramos qué ocurrió en el principio. Por eso es que debemos ir al Antiguo Testamento, a conocer la historia para saber cuáles son las promesas que se nos van a cumplir en nuestra vida, en esta tierra, en este tiempo. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo, el Cordero Pascual, el Hijo de Abraham y de David, la vid verdadera o el buen pastor? Todas las respuestas se encuentran en el Nuevo Testamento. La Biblia debe comprenderse y leerse como un solo libro cuyo autor fundamental es Dios y que tiene un tema principal, el plan de Dios de salvación por medio de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Eso es lo que debemos conocer. Hay gente que dice, uy, yo le tengo miedo. Mi mamá era una de las que decía, cuando yo me convertí al Señor, ¿usted qué le pasó? Fue que se puso a leer ese Biblia y se me volvió loco. Fuera de aquí, váyase de esta casa que no lo quiero volver a ver. Y durante un año estuvo enojada conmigo, pero después ella recibió la verdad de la palabra de Dios. Esto no lo enloquece, o sí lo enloquece, lo llena de un amor loco por el Señor. Amén. Porque la palabra de Dios, eso es lo que produce en nosotros.
produce vida, la palabra de Dios produce amor, la palabra de Dios es eficaz para echar fuera de nosotros todo lo que está mal, todo lo que es incorrecto, todo lo que es indebido. La palabra de Dios lo saca de nuestra mente y de nuestro corazón y nos enseña a ser verdaderamente hombres íntegros. El reino de Dios. Los grandes estudiosos de la Biblia han debatido por años acerca de la posibilidad de postular un tema que unifique la Biblia. Muchos han argumentado que la búsqueda de dicho tema es infructuosa, pues consideran que es mejor aceptar que la Escritura contiene varias líneas temáticas y luego analizarlas por separado sin intentar unificarlas. Advierten del peligro de poner a la fuerza en un molde las partes de la Biblia, en vez de dejarla hablar de modo individual en su enriquecedora variedad. Esa es una importante advertencia que nosotros debemos escuchar. Cualquier tema unificador que se use para ayudarnos a ver cómo la Biblia debe surgir de la misma Escritura. Amén. No imponerse a ella. Además, debe ser tan amplio que permita a cada parte hacer su propia particular contribución. El tema del reino de Dios satisface ambos requerimientos. Es decir, cuando yo digo el reino de Dios, ahí está incluido todo lo que Dios preparó para los que le amamos y obedecemos sus mandamientos. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El reino de Dios fue el tema dominante en las enseñanzas de Jesús. Él inició su ministerio público diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. En otras versiones dice, el reino de Dios se ha acercado. En Marcos 1:15 nos dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Eso era lo que él anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Pero ¿qué sabemos en este mundo? En este mundo se nos enseña que todos somos buenos, que los buenos somos más. ¿Sí han escuchado por ahí las campañas? Los buenos somos más. Los malos son los estos y aquellos, pero nosotros no, nosotros somos buenos. Pero la Escritura nos dice que todos nos hemos desviado, que no hay bueno ni uno solo, que todos nos hemos ido por el camino de la mentira y del engaño, de la trampa, de la deshonestidad y del latrocinio y todas las cosas equivocadas. Pero debemos saber algo, que Dios quiere el reino de Dios, que el pueblo de Dios sea el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y la bendición de Dios. Eso es lo que vamos a experimentar el día que el Señor vuelva por nosotros. Mientras tanto, estamos siendo entrenados para ir con Él. Los que no permitan vivir esa vida, los que no se permitan vivir la vida en el Señor, serán desechados. El Señor, en el día que corresponda, va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Y todos y cada uno de nosotros nos vamos a presentar, querramos o no, todos y cada uno de nosotros, sin que falte uno solo, toda la humanidad, los que ya vivieron, los que ya murieron, los que no han nacido, los que van a nacer, todos nos vamos a presentar un día delante de nuestro Señor y Él va a decir, vengan aquí los que pertenecen a mí. Es decir, los que hicieron su voluntad, los que hicimos su voluntad, los que creímos en su promesa, y Él no hace acepción de personas. Él tiene sus brazos abiertos, Él tiene la palabra abierta para todo aquel que crea en Él. Pero ese día, a los que no hayan creído ni hayan obedecido, el Señor les va a decir, no te conozco. Eso es algo espantoso. Yo creo que esa es la peor noticia que puede tener ser humano alguno sobre la tierra. Dios desea, escuche bien, Dios desea que el ser humano comience a disfrutar una íntima relación con Él en su presencia.
Puesto que Él es un Dios santo y perfecto, eso es posible solo si nos sometemos a su amoroso gobierno y no pecamos. Eso es lo mejor de la vida, vivirla como fue diseñada para vivirse. Vivir bajo el gobierno de Dios significa disfrutar la bendición de Dios. Ambas cosas van de la mano. Eso es lo que vemos desde la creación del jardín del Edén hasta la caída. En el momento en que Dios creó a Adán y a Eva, les entregó todo excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ellos estaban disfrutando absolutamente de todo, y eso es lo nuevo que va a hacer el Señor con la iglesia de Jesucristo. Prepararla como su novia, para presentársela vestida de pureza y santidad, de lino blanco resplandeciente, para casarse con ella y para decir: este es el pueblo santo que yo escogí. Pero en el jardín del Edén, los hombres desobedecieron y se privaron de su bendición. Las consecuencias fueron devastadoras, no solo para la humanidad, sino para la creación entera. Todas las cosas se estropearon en la caída, pero en su gran amor, Dios promete reordenar las cosas y restablecer su reino en la tierra. Por eso tantas promesas tenemos escritas aquí en el gran libro, en el libro que es la palabra de Dios. El resto de la Biblia cuenta la historia del cumplimiento de esa promesa, parcialmente en la historia de Israel en el periodo del Antiguo Testamento, y luego perfectamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia trata el plan de Dios de su salvación. Si alguien le va a preguntar, entonces usted ya sabe de qué trata la Biblia: del plan de Dios y de la salvación que nos promete a cada uno, de sus promesas que nos dejó para restaurar su reino, y luego el cumplimiento de cómo esa promesa llegaría a su fin por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El verdadero líder se ocupa principalmente por el bienestar de los demás. Apréndase eso. El verdadero líder cristiano se preocupa principalmente por el bienestar de los demás, no por su propia comodidad o prestigio. Y cerramos. Voy a hacer una corta lectura en el Salmo 19. Yo lo voy a leer en Reina Valera. El Salmo 19 del 7 al 11, mira lo que te dice para que cerremos hoy. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Ese es el tema de hoy. No ignoremos la palabra del Señor. Abramos el libro. Estudiemos la palabra del Señor. Recibamos la palabra del Señor, creámosla y obedezcamos.